Hola, hola, muy buenas noches. Qué felicidad estar con ustedes. Otro miércoles de Conversando con Jimena. Como siempre, ustedes saben que amo en este segmento traerles personas de mucho valor que les entreguen a ustedes una nueva visión de vida. Y hoy quiero hablarles de una persona a la cual admiro muchísimo y por eso quiero compartir este espacio con mi comunidad que amo y con él porque tiene mucho valor que aportarles. Es una persona joven, vital, llena de ánimo, que he tenido la fortuna de conocer y compartir en mis mentorías con mentores a nivel internacional, en muchos niveles. Y bueno, la verdad es que él marcó mi vida cuando lo escuché con esa vehemencia de poner en práctica lo que aprende. Estábamos en una mentoría con un mentor así, pues como que fue el sueño de mi vida estar con este mentor y estábamos compartiendo esta mentoría y vi que él al otro día había puesto en práctica todo lo que habíamos aprendido en la última semana y hizo como ¡guau! Y yo decía, ¿por qué será que nos pasamos la vida entera procrastinando, diciendo, sí, sí, mañana lo hago, pasado mañana lo hago? Y algo que me dejó Miguel, además de muchísimas cosas, me dejó grabado es lo que me resuena, lo que va a mejorar mi vida y lo que hace que mi vida pase a un siguiente nivel, tengo que implementarlo hoy, porque es que realmente la vida se vive hoy. El pasado lo vivimos en un pasado hoy y el futuro lo vamos a vivir en un nuevo hoy, pero todo se vive en este gran presente. Es una persona que tiene su propia empresa, es fundador de Miguel Camarena Salud, se ha dedicado a través del deporte, a través del ejercicio, a través de la alimentación, a través de la mentalidad, a generar bienestar en la humanidad. Y además, después de tomar todo esto, de ver cómo transformó su salud, cómo transformó todas las cosas en su vida, se dio cuenta que podía esto aplicarlo también a su empresa, a sus negocios, y hoy se dedica también a enseñar a la gente, no solamente a reconocer que el deporte, el ejercicio, el movimiento son algo súper importante para nuestra vida, sino que poner nuestros negocios también de alto rendimiento y aplicar ese movimiento en nuestras propias empresas es maravilloso. Yo tengo una frase que dice que envejecer es quedarse quieto en el movimiento y en el tiempo. Y moverse hacia adelante, moverse con ganas, es algo que nos hace mantenernos jóvenes sin importar la edad que tengamos. Así es que sin más preámbulos, para que todo este tiempo que tenemos para compartir sea con él y no yo aquí echándoles carreta, sin más preámbulos con ustedes, este hombre que admiro profundamente, Miguel Camarena. Hola Miguel, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Gracias por estar allá al otro lado del charco. Algo que quiero comentarles es que esto va a estar en diferido, así es que todas las preguntas que hagan todas las preguntas que quieran, que se las iremos contestando no en vivo, pero de aquí a mañana tendrán todas, absolutamente todas sus preguntas respondidas. Y acuérdense estar escribiendo aquí abajo en los comentarios cada frase maravillosa que Miguel va a estar diciéndoles, escríbanla. ¿Para qué? Para que se quede grabada en su cerebro. Entonces, Miguel, hoy tenemos un tema apasionante contigo y es cómo tener un estilo de vida de alto rendimiento. Entonces, creo que eres el más para poder hablar de esto. Miguel, súper bienvenido. Muchísimas gracias, Jimena, de corazón, por esa súper presentación. Gracias por hacer esto posible, por invitarme, permitirme aportar mi granito de arena. Y gracias también a todas las personas que nos estáis viendo y escuchando ahora. Y será un auténtico honor, un placer poder leer vuestros comentarios y responderlos. Así que muchísimas gracias. Siempre me encanta comenzar agradeciendo porque qué bonito es, ¿verdad? El empezar agradeciendo tiene mucho que ver con lo que tú decías de que vivimos en un eterno presente y ahí es donde se va a definir también el cómo nos sentimos según el significado que le damos a todo. Y si ya empezamos agradeciendo algo, pues lo normal es que lo disfrutemos. Así que gracias. Totalmente, Miguel. Yo digo que el agradecimiento
es la autopista que hace que tu realidad se manifieste, porque tú primero te conectas como con ese campo cuántico donde están todas las posibilidades y el agradecimiento es la autopista que hace que aquí tomen forma en esta 3D, como la llamo yo. Pues Miguel, me encantaría que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo hace que tú llegues a ser ese ser tan joven, tan vital, con un foco tan claro en tu vida que ha llegado a expandir tu empresa a partir de generarle bienestar al mundo con eso, con movimiento, con tener un alto rendimiento en todas las áreas de tu vida. Pues fíjate, la verdad es que ha habido muchos puntos de inflexión en mi vida que me han marcado un montón. Y voy a contar brevemente cuáles han sido, porque a lo mejor hay personas aquí que se sienten identificados o identificadas en alguno de estos puntos y dicen, ah, mira, pues yo justo estoy donde estuvo Miguel. Entonces eso ayuda mucho a inspirar y ver que luego hay salidas y se puede seguir avanzando. Mi primer punto de inflexión fue a los 12 añitos, muy pequeño, cuando empecé en atletismo, que luego el atletismo pues es algo que a lo que le dediqué mucho tiempo, mucho cariño y me llevó más adelante a ganar medallas, luego lo comentaré. Pero a los 12 años empecé y para mí era un refugio porque yo recuerdo mi infancia como con mucho malestar, lo pasaba muy mal en casa, con las amistades en el colegio, lo pasaba bastante mal. Y para mí el atletismo, empezar ahí a los 12 añitos, fue como un refugio. Tan refugio que, claro, ahí disfrutaba un montón cuando iba a entrenar o cuando competía. Y es lo que luego me hizo llegar a ser campeón de España o medallista internacional varias veces. Pero fue porque era un refugio. Pero claro, fuera del atletismo lo pasaba muy mal en el día a día. ¿Sí? Y así fue sucediendo. De hecho, el siguiente punto de inflexión fue ya a los 18 años y recuerdo que hasta los 18 años, la verdad es que también sufría bastante, tenía muchos complejos, por ejemplo, por el acné, tenía migrañas, que es un fuerte dolor de cabeza que personas que hay aquí lo hayan padecido se pasa muy mal. De hecho, yo vomitaba todas las semanas del Wow. malestar que tenía. Era lo pasaba súper mal. Y claro, el médico me decía que nada, que era hereditario, mi madre lo tenía, mi tía lo tenía, mi abuelo lo tenía, mis bisabuelos lo habían tenido, y que estaba condenado de por vida a tener migrañas y a Por tomar Dios, pastillas. esta maña que tienen los médicos a condenarnos de por vida a un montón de cosas, ¿no? Como si es cierto, podemos heredar ciertas cosas, pero como dice la epigenética, podemos cambiar esas herencias, podemos no tocar esos genes. Entonces, qué lindo es saber que somos los causantes de todo lo que nos producimos. Total, hay una frase muy bonita, de una mujer muy sabia que escribió un libro sobre la microbiota, y ahí tiene una frase muy bonita, y es que la genética es la pistola, pero la epigenética del ambiente es el apretar el gatillo o no apretarlo. Es decir, que podemos tener una pistola cargada, pero si no apretamos el gatillo no pasa nada. Buenísimo, Y, bueno. y fíjate que, claro, a los 18 años, que yo ya digo, tenía muchas migrañas, mucho malestar, emocionalmente fatal, pues empecé la carrera universitaria que hice en ese momento, que era Ciencias del Deporte, y de lo primero que hice fue ir a la biblioteca y tratar de leer todo lo que pude de psicología, porque dije, tiene que haber una manera de poner fin a mi malestar emocional, a las migrañas y bueno, a muchos otros temas que tenía en ese momento, como los complejos y demás. Y empecé a leer todo lo que pude de psicología, psicología deportiva. Ahí descubrí el poder de la meditación, del pensamiento positivo y de muchas cosas que me cambió la vida por completo. Ahí empecé a meditar y eso me ayudó un montón. Y tanto que dejé de tener migrañas, no volví a tener dolores de cabeza, dejé de tener complejos, incluso se me quitó hasta el acné y todo, y todo Dejaste de empezó a ir apretar el gatillo. total. Dejé de apretar el gatillo y todo empezó a ir súper bien. Y ya dije, bueno, ya empiezo a estar en una etapa muy bonita en mi vida y disfrutando, ¿no? Pero claro, llegó un punto entre los 20 y los 21 años que fue la peor etapa de mi vida y a su vez la mejor etapa de mi vida por todo lo que pude aprender. Y a veces viendo todo con perspectiva, los momentos en los que tenemos más desesperación, más malestar, es donde más crecemos, porque cada problema lo podemos ver como un maestro encubierto. Y ahí tuve Total. muchos problemas, muchos maestros encubiertos, y es cierto que lo pasé muy mal, porque se juntó entre los 20 y 21 años, se juntó que no podíamos pagar la hipoteca porque nos quedamos sin dinero y nos quedamos sin casa. Se juntó con el divorcio de mis padres, que ahí lo pasé bastante mal. Se juntó con el peor año mío a nivel de rendimiento deportivo, siendo atleta de alto rendimiento. O sea,
estaba como en un pozo y cuando parecía que no me podía hundir más, me iba más al fondo, más al fondo, más al fondo, más al fondo y ya no podía tocar más fondo, ya estaba ahí. O sea que si alguien a día de hoy está en un pozo, mucho ánimo, que todo pasa, de todo se acaba saliendo. Y claro, Eso pues ese puede ser malestar, el impulso simplemente para salir a flote. Total. abajo hay, si queremos usarlo, un trampolín siempre que nos puede sacar de ahí y hay Sí. que descubrir cuál es el trampolín. En mi caso, por ejemplo, fue el meditar mucho más, el empezar a leer más libros, el hacer formaciones con personas a las que apreciaba, también, por supuesto, el Ho'oponopono, que me cambió la vida. O sea, empecé ahí con esa parte de perdón, sobre todo perdonarme a mí y perdonar a otros, aunque luego me di cuenta que realmente no perdonas a otros, sino que perdonas las reacciones que has tenido con respecto a lo que otros han hecho y al final siempre el perdón es a uno mismo. No Sí, hay, y si nos ponemos. adicionalmente es más como la aceptación, ¿no? Nosotros en IRB hablamos que al final no hay nada que perdonar, porque quien perdona termina siendo el orgullo, que sigue juzgando de que algo estuvo mal. Cuando comprendemos que todo fue un maestro encubierto, como tú lo dices, el perdón pierde todo el sentido del mundo, porque es, no juzgo que estuvo mal, comprendo que fue perfecto. Y cuando acepto eso, no tengo nada que perdonar, simplemente lo acepto y pego ese brinco a decir, ok, yo soy el responsable de haberme creado eso porque necesitaba, así como genero un músculo para poder cargar un peso superior o para poder subir la montaña o para lo que sea que estoy haciendo, también necesito crear un músculo espiritual y un músculo mental y un músculo emocional para poder afrontar todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando comprendo que todos son maestrías que me creo en mi vida, pues el perdón pierde todo el sentido del mundo porque simplemente acepto mi responsabilidad y doy un salto más allá. Eso es espectacular. Qué bonito. Vamos, 100% de acuerdo y soy, una persona a la que le encanta todo lo que tiene que ver con compartir, sobre todo amor, aceptación, gratitud, porque siento que ese es el camino. Justo esta mañana tiene relación con esto. Algo que suelo hacer por las mañanas, entre muchas cosas que hago o varias cosas, es un ratito de lectura y de poner en práctica, por ejemplo, de un curso de milagros. A mí me encanta. Ajá. Y hoy precisamente la actividad, el ejercicio que hice por la mañana era de tratar de cambiar todo lo que era resentimiento por aceptación. Y ya está. Y con Maravilloso. eso ya Total, claro. cambia la vida. Total, total. El resentimiento es precisamente eso, ¿no? Volver a sentir. Entonces, si hay algo que te generó un escozor en el pasado y lo vuelves a sentir hoy, yo tengo una frase que dice, ¿qué sentido tiene traer al presente un pasado que no quieres que tenga futuro? Entonces, deja de resentir, acepta esa maestría, evolucionalo y da el paso. Maravilloso. Pues totalmente sincrónico. Sí, también habla mucho de esto el doctor David Hawkins, que a mí me encanta con toda su obra de dejar ir, trascender los niveles de conciencia, el poder frente a la fuerza, es maravilloso. Y es verdad que al final todo lo que es miedo, resentimiento, la ira, todo eso nos mantiene congelados en nuestra vida, nos paraliza y nos hace estar muy mal. En cambio, y vibra muy bajito. Luego tenemos algo que vibra ya muy, muy alto, que es como tú dices, la aceptación o la gratitud, el La amor gratitud, el incondicional. amor, claro. Y entrar ahí es la clave, pero claro, yo cuando estaba entre los 20 y los 21 años me costaba mucho porque tampoco tenía tantas herramientas y cuando descubrí el Ho'oponopono, que al final se basa en aceptación, perdón y gratitud, son las bases, pues pude salir de ahí y gracias a haberlo pasado tan mal en la parte de amor, en la parte de salud, en la parte de dinero, de relaciones, lo pasé tan mal que a día de hoy puedo empatizar y entender mucho y comprender cómo se siente alguien cuando está ahí y valoro Claro. mucho también lo que puedo disfrutar a día de hoy. Y bueno, ese punto de inflexión me marcó, fue el gran porqué de todo lo que hago. Luego vino ya otro a los 24 años, que es cuando ya decido emprender, empiezo el canal de YouTube, que claro, ahora cuenta con más de 12 millones de visitas, pero cuando empecé con mucho miedo, mucha Y incertidumbre, no sabía qué empezaste iba a con uno, pasar. ¿no? Eso es súper importante que la gente comprenda y es, empecé con uno. No tengo que decir, ¿a qué horas voy a tener esos 12 millones? No, empezaste con uno. Llegaste allá por el valor que aportaste. Entonces, qué delicia saber que aportando valor llegas a ese rendimiento que quieres.
Total, totalmente. Y de hecho, luego fui aplicando todo lo que me enseñó el atletismo de alto rendimiento a la vida profesional, bueno, al emprendimiento, a las finanzas, a todo, absolutamente a todo. Y eso cambió mi vida. Luego veremos si te apetece, Jimena, los principios que pude extraer del atletismo de alto Buenísimo, claro rendimiento. que sí. Y recuerden, a medida que Miguel vaya diciendo algo, ustedes lo van escribiendo aquí para que quede grabado en su cerebro y a ponerlo en práctica como hace él. Recuerden que el mayor aprendizaje que yo he tenido de Miguel es lo pongo en práctica hoy. Si esto está resonando conmigo, lo pongo en práctica hoy. Así es que a escribir todo lo que tengas para decirnos. Cuéntanos, Miguel, todo eso. Total, porque vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. Al final Pero por favor, es a lo ver, que cuenta. apunten eso, escriban eso, vale más un gramo de acción que una tonelada de intención, por favor. Si no, todo se queda como piojos Mm. en la almohada, ¿sí? Sí, Los está genial la parte súper, está genial la parte, obviamente, de visualizar y de llevarlo a la mente, porque es imprescindible. Primero tiene que estar en la mente para luego estar en el plano físico. Eso es inevitable. Pero hay que llevarlo al plano físico, porque ahí es como que hay una espiral que podemos coger muchas cosas, pero como no hagas una acción, no puedes, obtener resultados. Maravilloso. Y bueno, esos han sido los puntos de inflexión más fuertes. Luego a los 27 años, ya cuando empiezo a hacer crecer los proyectos, cuando además de Miguel Camarena Salud, creé marketing para entrenadores, para echar una mano también a entrenadores, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, a que pudieran también tener éxito con sus emprendimientos. Y en todo, 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 he aplicado los mismos principios, que son los principios que me enseñó el atletismo de alto rendimiento. Y Buenísimo. el, O sea, aplicar los principios del deporte a la vida misma, porque la vida es un deporte, ¿no? La vida es un juego. Y qué totalmente. delicia vivirla así, ¿no? No desde metas a alcanzar, sino divirtámonos jugando el juego de la vida. Pues adelante, Miguel, con estos principios que cambiaron tu vida. Vayan apuntando aquí todos esos principios, por favor. Pues el primer principio que me lo enseñó el atletismo fue el que es imprescindible tener un entrenador. Si tú no tienes un entrenador en atletismo, no vas a llegar a tener grandes resultados. Y en el mundo, Por por eso ejemplo, es del que emprendimiento, estamos capacitados en invertir en grandes mentores. Porque si no inviertes en alguien que puede saber más que tú en eso que quieres cambiar, te quedas en la rueda del hámster o leyendo a punta de pedacitos, los mentores lo que hacen es acortarnos el camino y mostrarnos lo que ellos ya han recorrido. Entonces, ese principio me parece maravilloso. y justo tiene que ver con lo que tú decías, un entrenador en el mundo de emprendimiento es un mentor, hay que tener mentores. Por ejemplo, en mi caso, como he dicho antes, lo pasé muy mal económicamente, pero luego sé lo que es ir teniendo ingresos y reinvertir casi todo lo que ganaba en formación y mentores. O sea, en estos últimos años llevaré invertidos cerca de 200.000 euros ya en formación y mentores. Y mucha gente me dice, Miguel, estás loco, 200.000 euros, con eso te compras una casa. Y digo, sí, vale, me compro una casa y ¿qué? La pongo en ¿Y alquiler, qué me da hago una con la rentabilidad casa? y ya está, la pongo en alquiler, me da una rentabilidad de 800.000 euros al mes y ya está, ¿no? Y ahí se acaba la historia. Pero ¿cuánto te da haber invertido cerca de 200.000 euros en esto, en nuestro mayor activo? Ya no solo rendimiento económico, que pueden ser hasta millones de euros o de dólares, sino a nivel de satisfacción personal, de capacidades, de adquirir habilidades. O sea, es apalancarse del conocimiento de todos los mentores y de los mentores de nuestros mentores. Claro. Entonces, es tener un GPS ya, de decir, oye, yo quiero que me vaya bien y llegar a este punto. Pues ya el GPS te marca la ruta, que son los mentores y formaciones. Lo que pasa es que tú tienes que ir conduciendo y girar cuando toca girar, pero es mucho más sencillo. Y por eso tenemos la primera clave, que es la parte de mentor. Si queréis podéis apuntarlo aquí abajo, la importancia de Por tener un favor. mentor es clave. Ahí tenemos la M de mentor. Luego, hay algo también que me enseñó el atletismo y es la parte del equipo. Cuando obtuve mejores resultados en mi vida deportiva fue cuando entrenaba en centros de alto rendimiento deportivo. Y cuando obtuve mejores resultados, por ejemplo, en el área de emprendimiento, fue en procesos de mentorías con masterminds, con grupos, porque ya decía Jim Rohn, mentor de Tony Robbins, que somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Y es Así verdad que es que es. la parte de equipo es tan importante y es imprescindible rodearse de personas
obviamente que no nos estén lastrando, que no, si estamos queriendo subir una montaña, que no estén abajo tirando hacia nosotros otra vez para volver abajo, sino rodearnos de personas que a lo mejor están un poco más arriba o están más o menos como tú, pero que te animan, te ayudan a subir y que quieren subir, porque siempre habrá personas, y a veces son familiares, que, que La porque te mayoría de aman. las veces, la mayoría de las veces tus familiares son los que te jalan para abajo. Y es como, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a invertir eso? ¿En qué secta te metiste? ¿Qué pasó? ¿Te están lavando el cerebro porque estás queriendo salirte de la media? Sí, y lo hacen porque nos aman. O sea, realmente Claro, total, porque no no saben no otra cosa. Desde la ignorancia quieren lo mejor para nosotros desde lo que ellos han vivido. claro, y por eso es tan importante el decir: "Oye, pues muchas gracias, papá, mamá, hermano, hermana, primo, quien sea. Lo que pasa es que siento que este es mi camino, voy a probar, siempre tengo la opción de volver atrás. De todos modos, te agradezco de corazón que me digas esto porque lo valoro un montón". Y desde ahí, desde el amor, ya podemos avanzar y, escuchar podcast de personas que están en el punto al que queremos llegar, leer sus libros, hacer sus formaciones, estar en grupos mastermind con personas también que están queriendo crecer, porque eso es lo que nos va a ayudar. Así que tenemos aquí la E de equipo. Rodearse de un Y buen equipo es de ahí imprescindible. también la importancia, Miguel, de pertenecer a una comunidad que hable tu mismo lenguaje, donde cuando estás como decaído, porque no todos los días amanecemos como, ¡guau! ¿No? A veces decimos, como, "Ay, no me quiero levantar", pues qué rico poder tener una comunidad que tenga tu mismo foco, tu misma claridad para decirle, vamos, y te ayuden también a empujar hacia arriba, ¿no? Te den ese ánimo de decir, acuérdate que tienes esta herramienta, acuérdate que tenemos este mantra, acuérdate que tenemos esta meditación, acuérdate que tenemos este curso, repasémoslo, hagámosle y podamos estar en comunidad hablando de un mismo tema. Claro, buenísimo. Entonces vamos con la M de mentor y con la E de equipo. Bien, ¿qué sigue? Pues sigue la D de disciplina, porque, el atletismo me enseñó que si quería ser campeón de España o medallista internacional, tenía que entrenar sí o sí, hiciera frío, hiciera calor, estuviera lloviendo, estuviera nevando. En cualquier momento yo tenía que entrenar. Así que eso me lo enseñó el atletismo. Y una disciplina flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que saber escuchar al cuerpo. Porque también el atletismo me enseñó que si el cuerpo te avisa de que hay que parar un poco, toca parar un poco. Entonces, somos seres cíclicos, igual que está el día y la noche, primavera, verano, otoño, invierno. Somos seres cíclicos, no podemos ser igual de productivos todos los días del año. Claro, Y, por ejemplo, tenemos ciclos hormonales, tanto mujeres como hombres, y hay ciclos, entonces hay que respetarlos, saber escucharse. Así que disciplina sí, lo único que también flexible, que sea flexible y saber escuchar a nuestro cuerpo. Que ojo, si tu cuerpo te dice todos los días que te quedes en el sofá, no lo escuches, ¿vale? No lo escuches. puede ser Pero delicioso, pero llega un momento que la espalda también empieza a doler de estar tanto tiempo acostado. claro, Y claro, la barriga se empieza a crecer de comer tantas palomitas de maíz. sí, hay que tener la disciplina flexible y sobre todo con indicaciones, como decía, de un mentor o de un entrenador, porque a veces queremos ser nuestros propios entrenadores, nuestros propios psicólogos, nuestros propios nutricionistas, nuestros propios mentores de emprendimiento y no funciona así la historia. Siempre que, yo qué sé, si tenemos un problema con una muela, vamos al dentista y nadie se plantea en su casa él solo solucionarlo. Esto Total, es igual. Si claro. queremos tener la solución a un problema o llegar a un lugar, hay que contar con alguien y tener esta disciplina flexible. Todos los días tener esa disciplina. Pero ojo, si el cuerpo te pide en algún momento puntual bajar un poquito el ritmo, parar un poco, respetar estos tiempos y hacerlo también. Porque si no, lo que ocurre es que nos metemos de cabeza en el tener, hacer tener, hacer tener y nos olvidamos de la parte de ser. Bueno, Entonces, que debe es, ser es la primera, porque es la que guía a todos los demás, obviamente. Mm, Bien, nosotros te regalo un término que tenemos en IRB, y es que nosotros no hablamos de disciplina, hablamos de gociplina. ¿Por qué? Porque mm, es eso, la disciplina flexible tiene que ser gozosa, tiene que ser desde la felicidad, pero ya cuando me estoy llevando al extremo y esto ya empieza a ser como, ¡oh! ¡Qué carga tan pesada! Es porque no te lo estás gozando. Entonces, cuando dejas de gozar, pues le puedes mover un poquito como a la consola
de las teclas, decir, bajémosle aquí, pongámosle un poquito más de agudos, bajémosle un poquito a los graves y volvamos a gozar un ritmo que sea apropiado a eso que tú estabas diciendo, al ciclo presente. Si mi ciclo presente en este momento necesita un poco más de graves, pues le bajo a los agudos y ya está, pero no decaigo en el foco que tengo. Buenísimo. Entonces Qué vamos buena. en la M, en la E y en la D. Sí, y Muy justo bien. me encanta lo que has dicho y lo que utilizáis, porque a mí una palabra que me encanta es la de tragozar. Yo no trabajo, tragozo. Fíjate, Buenísimo, me encanta. sí. Bien, De pues te hecho, regalo la gociplina y no voy a robar el tragoso. maravilloso. Sí, de hecho, la palabra trabajar viene de un método de tortura de la antigüedad. Si alguien quiere buscarlo de origen de la palabra trabajar, vais a ver que es de un método de tortura. Por eso yo hablo de tragozar, tragozo. Me encanta Muy bien, eso. me encanta, me encanta. Luego tenemos, Jimena, la I de inteligencia emocional. Esa parte de aprender a gestionar bien las emociones, no dejarse llevar por la ira, por la rabia. Se puede sentir y es maravilloso sentirla. De hecho, no hay que reprimir emociones, pero no dejarse llevar por ellas porque si no, acabamos liándola muchísimo. Luego hay que volver a esa parte más de amor, hacer lo posible para trascender esas sensaciones que tenemos. Entonces, la inteligencia emocional, cómo gestionar emociones, es imprescindible. Esto me lo enseñó el atletismo, porque si por lo que fuera había discutido un día con alguien y competía, salía fatal la competición. O entrenaba, salía fatal el entrenamiento. ¿Por qué? Porque claro, si hay mucho cortisol en el cuerpo, fruto del miedo o de la rabia, ese cortisol es muy catabólico, destruye masa muscular y destruye todo nuestro cuerpo, nuestro organismo entero, y no nos permite pensar con claridad. En cambio, si hacemos algo desde el amor, si está esa sensación, lo que ocurre es que hay más dopamina, serotonina, endorfinas, y eso permite que podamos pensar con más claridad, que no estemos en ondas beta a nivel cerebral, sino que estemos más en alfa, con los hemisferios cerebrales más equilibrados. Por eso es tan importante el cuidar la gestión emocional, esa inteligencia emocional. Y esto me lo enseñó el atletismo y luego lo he ido aplicando a todo, absolutamente a Buenísimo, qué todo. verdad tan absoluta, porque es que además somos holísticos, ¿no? Somos seres completos. Entonces no podemos estar solamente o pendientes del cuerpo, o pendientes de la mente, o pendientes de las emociones, o pendientes de la parte espiritual. Tiene que ser un todo, porque no puedo descuidar ninguna de mis partes y tampoco puedo descuidar ninguna de mis áreas, porque tengo partes en mis cuerpos que logro ver en un espejo, como otros que son absolutamente sutiles que no los veo, pero no porque no los vea, no existen y que realmente son los que regulan nuestra vida. Y adicionalmente nuestra vida está dividida en muchas áreas y absolutamente todas las partes de mi cuerpo, de mis cuerpos y todas las áreas de mi vida tienen que estar en ese equilibrio profundo, porque si algo se desequilibra, se pincha la rueda. Mm. Sí, de hecho, fíjate, algo que ocurría a muchos compañeros de atletismo eran que en su vida, que tiene pues muchos, todos tenemos muchos pedacitos, áreas importantes, pues en su vida dedicaban el 100% al atletismo. Y claro, ¿qué pasaba? Entrenar, claro. Solo a eso. Y cuando se lesionaban por lo que fuera, lo pasaban muy mal, porque era como que su vida solo tenía un área, si se caía, perdía todo el sentido. Por eso es tan Claro. importante justo lo que dices, Jimena, de cuidar todas las áreas importantes para nosotros. ¿Cuáles son esas áreas? Pues a lo mejor la parte de entrenamiento, de alimentación, de la parte de descanso, de ocio, la pareja, la familia, los amigos, el tragozo, todo esto. La contribución también, ¿no? Porque si no contribuimos, aquí nosotros estamos en este momento contribuyendo al bienestar, al cambio de mentalidad. Entonces, si no le dedicamos un tiempo, si no le dedicamos parte de nuestro dinero también, si no le dedicamos parte de lo que somos a contribuir y a servir, pues la vida pierde totalmente de sentido. Entonces, son tantas las áreas que tenemos y la rueda tiene que girar, girar completa. Si solamente le ponemos atención a una cosa, pues la rueda va a estar trastabillando y tenemos que jalar durísimo y ahí es donde empezamos a dañarnos un montón de cosas. Claro, buenísimo. Pierde el sentido si solamente le pongo atención a una cosa y esa cosa se lesiona. ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué amanecer hoy? ¿No? Me recuerda mucho a la película de
se ha llamado de muchas formas, ¿no? El guerrero pacífico, este atleta también de altísimo rendimiento que pierde sus piernas y se le pierde el sentido de la vida y encuentra cómo el sentido de la vida está mucho más allá y que no se trata de el llegar a alguna parte, sino de en qué me convierto en el proceso. Buenísimo. Mm. Qué bonito. Y justo con esto que acabas de decir tiene mucho que ver con el punto, este punto que vamos a ver ahora, después de la parte de mentor, de equipo, de disciplina, inteligencia emocional, y es la A de la parte del amor al proceso. Porque mucha gente se obsesiona con los resultados y en atletismo a mí me pasó a veces que me obsesionaba con el resultado y claro, ¿qué ocurre? Si te apegas mucho al resultado y el resultado no es el que esperabas, lo pasas muy mal, sufres un montón y encima durante el proceso a lo mejor no lo has disfrutado. Entonces la parte de A de amor hacia el proceso, disfrutar del camino, ahí nos damos cuenta que la meta realmente es el camino e ir disfrutando cada instante, cada entrenamiento, cada momento. Y lo mismo ocurre con el emprendimiento o con la pareja o con lo que sea, con cualquier área, que hay que ir disfrutando de ese proceso, porque precisamente lo bonito no es lo que obtenemos, lo que logramos, es en qué persona me he convertido para lograr esto. Y Total. es lo más valioso, que es por ello por lo que cuando a una persona que es pobre le toca la lotería, al cabo de los 3 años así ya ha perdido todo, incluso está endeudado. Pero una Claro, persona que es empresaria, millonaria, si se va a la quiebra, por lo que sea, al cabo de los 2 3 años vuelve a ser empresario así millonario, porque lo importante no es lo que tenemos, es lo que somos. Por eso el valor está en qué persona me he convertido, porque si a ti o a mí, por ejemplo, Jimena, hoy en día nos quitan todo el dinero que tenemos, nos quitan las redes sociales, nos quitan todo. Al cabo del tiempo, meses o pocos años, volveríamos a estar en el mismo punto, porque sabemos generar o ingresos, incluso en un sabemos. punto mejor. Porque Total, ese haber perdido, entre comillas, porque no perdemos nada, porque nada nos pertenece, somos albaceas de la totalidad de las cosas que están ahí para servirnos, para hacernos disfrutar, pero jamás para poseer. Cuando perdemos eso, eso nos hace crecer, nos hace entrenar, generar este músculo emocional, espiritual y estaremos seguramente que mucho mejor de antes de haberlo perdido, porque comprendemos que el ser nunca se pierde, el ser siempre evoluciona. Entonces, divino. A ese amor al propósito, ¿qué letra le vamos a poner? sí, yo diría la A de amor, y así tenemos Ah, de media. amor. Ok. Tenemos aquí media. Y justo con lo que has comentado, el atletismo también me lo enseñó, que muchas veces me lesionaba y cuando estás lesionado no puedes ni entrenar ni competir a veces, pero da igual porque luego vuelves a estar en el mismo punto o mejor que antes, una vez que te has recuperado de la lesión. Porque es lo Total, mismo, no importa lo que tengas en ese momento, es quién eres, que eres capaz de gestionar y justo lo que decías, yo también siento que nada nos pertenece y que somos gestores. Se nos han dado X dones y talentos, se nos da por la razón que sea o nos llega X dinero para que lo gestionemos de la mejor manera posible. Entonces, el don, por ejemplo, de la palabra, pues si se nos ha dado, es para ponerlo en práctica y poder echar una mano también a otras personas, compartir ese camino que hemos ido recorriendo, inspirar. Y con esto así tenemos media, que, ¿por qué media? Por un lado, porque somos la media de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. También, por otro lado, media que tiene que ver con los medios de comunicación, con compartir lo que sabemos, estar en las redes sociales, aportando y sirviendo. Porque hay otra frase que me gusta mucho que dice que si no sirves, la vida no sirve. total. Así que toca servir, Si no, toca aportar. si no vives para servir, no sirves para vivir. Qué bonito. Oye, ¿cuántas frases? Quiero ver aquí abajo todas estas frases. Por favor, todo eso queremos verlo aquí escrito. Sí, 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 muy bien. Me parece súper bonito. Y alguien dirá, bueno, pero es que ¿cómo voy a servir si es que no se me da bien nada? Realmente, si hacemos algo de introspección y nos ponemos realmente a meditar un poco sobre el tema, todas las personas que hay en el planeta pueden servir de una u otra manera. Todos somos valiosos. Y una actividad no es más valiosa que otra. Es decir, no sirve más el que da una charla ante 1000 personas que el que está ofreciendo fruta, por ejemplo, un frutero, una frutera. Ambos son igual de valiosos, ambos sirven, cada uno de una manera, pero no entremos en el juego de juzgar quién es mejor, quién es peor, porque todos servimos. O sea, realmente
Si, por ejemplo, va tu familia a comer a tu casa y les haces la comida, estás sirviendo y tiene el mismo valor si lo haces desde el amor, porque realmente la acción no es tan importante, es qué nivel de conciencia hay ahí, porque no es lo mismo, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo hacer de comer a alguien desde un estado de ira o rabia o desde el Total, miedo, a hacerlo claro. desde el amor, amor incondicional, porque Sabe eso al final diferente la comida. Sabe sí, total. totalmente diferente. En estos días me haces acordar de, estuve en Nueva York hace un par de meses compartiendo con mi hija, que ya vivía allá. Y nada, estábamos preparando el desayuno y ella me dice, mami, pero es que me has enseñado a hacer estos huevos toda la vida y yo no logro que me queden iguales a los tuyos. ¿Por qué? Digo, porque los míos tienen un montón de amor, porque te los hago con el amor más grande. Tú le haces toda la receta, pones la mantequilla tal como te la pongo, bates los huevos tal como los bates, haces todo igualito, pero lo haces para ti. Yo lo hago para ti desde el infinito amor y ese es un ingrediente que tú jamás le podrás poner porque el amor de mamá no lo tienes tú para ti, podrás amarte profundamente, pero te sabrá distinto a otra cosa. Y si es que jamás en la vida he logrado que me queden igual aunque los hago igualito. Es eso que estás diciendo. Y es lo que le imprimes a las cosas que haces, pues hace que las cosas el otro las perciba de manera diferente y que a ti también te llene de amor, de gratitud, de felicidad, porque saber que estás complaciendo al otro desde lo que eres, ni siquiera desde lo que tienes, porque es que el ejemplo que yo siempre les pongo, un árbol da desde ser un árbol, una lechuga da desde ser una lechuga. Entonces, si la lechuga se compara con el árbol, pues va a estar frustrada toda la vida porque nunca tendrá la altura del árbol. Pero si se dedica a hacer lechuga, pues no hay nada más delicioso que una buena ensalada, pero el árbol no hay nada más delicioso que la sombra o los frutos que ese árbol dé. Cada quien da de lo que tiene, no podemos servir de lo que no tenemos. Si yo en este frasquito tengo agua, te puedo dar agua, pero no te voy a poder dar café ni te voy a poder dar una gaseosa porque aquí hay agua. Entonces solo puedo servir de lo que tengo. Mm. Qué bonito y qué gran reflexión. Justo lo que hablábamos de la A, de amor, ese ingrediente que hay que poner a todo lo que hagamos, porque desde ahí se contribuye también a toda la humanidad. Ya decía Nikola Tesla, hace ya unos cuantos años, que si quieres entender los secretos del universo, hay que entenderlos en cuanto a vibración, frecuencia y energía. Y todo es vibración, frecuencia y energía y está súper estudiadísimo. Por ejemplo, Masaru Emoto estudió cómo en el propio agua, el Claro, simple hecho de ponerle un pensamiento de odio o de rencor o una palabra que fuera te odio, ya la estructura molecular del agua era muy diferente y muy deformada, o sea, muy diferente a cuando le imprimíamos un pensamiento de amor o le poníamos te amo a un vaso con agua. Y esto está demostrado científicamente. Y el ser claro, humano casi todo es agua. Entonces, afecta tanto si hacemos algo desde el miedo o desde el amor, que claro. vamos a hacerlo todo desde el amor. Por ejemplo, entrenar, o sea, no tiene el mismo resultado el entrenar o el comer por miedo a engordar o miedo a enfermar que por amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque si entrenas por miedo a enfermar o engordar, hay cortisol en el cuerpo, como hablábamos, una hormona catabólica que destruye realmente el cuerpo. Y si lo haces por amor a uno mismo, pues está las endorfinas, serotonina, dopamina, y hormonalmente está todo mejor para lograr los resultados que queremos y además disfrutando. O sea que lo que decías es tan, tan, tan importante el imprimir ese amor a todo lo que hagamos, a esta conferencia que estamos dando, Total. absolutamente a todo, porque eso es lo que va a llegar, aunque no se vea con estos ojos, pero como decía Tesla, vibración, frecuencia y energía. Ahí está la clave de todo. Claro, no lo vemos, pero existe. No vemos la gravedad, pero si yo dejo caer esto, se cae, porque no se ve, pero es una ley, existe. Y ese acróstico que acabas de formar con la M, la E, la D, la I, la A media, me hace recordar también con lo que empezaste a hablar, ¿no? La importancia de la meditación y es la gran enseñanza que nos enseñó el señor Siddhartha Gautama, Buda, y es el camino del medio, ¿no? Y es no vayas a los opuestos, no vayas a los extremos, sino siempre desde el camino del medio vas a poder acogerlo todo. De hecho, cuando amas el miedo y no lo rechazas, porque lo rechazas desde el mismo miedo, ¿no? El rechazo es un efecto del mismo miedo. Entonces, si rechazas el miedo, pues estás teniendo más miedo. Cuando lo acoges y dices, ¿qué tienes para decirme? Me siento
meditativamente me siento en silencio a escuchar este miedo, esta emoción, ¿qué me quiere decir? Y cómo tengo que entrenarme, ¿no? Porque todo es un entrenamiento, no solamente entreno mi cuerpo, sino cómo tengo que entrenarme en esto que el miedo me está diciendo para acoger lo que el miedo me está diciendo, entrenarme en ello y superarlo, porque vengo aquí es a evolucionar, no a rechazar el miedo, sino desde el amor también a cogerlo. Y el camino del medio, por eso esa media que nos estás diciendo en estos principios me parece fantabuloso, o sea, la verdad es como todo desde la neutralidad y desde el centro lo logramos todo. No tomar partido, no irnos a un extremo, no al otro, no pelear porque yo tengo la razón o no, sino es simplemente probar qué me funciona y desde lo que me funciona, hacer. Qué bonito, qué bonito. Y 100% de acuerdo en ese camino del medio. Oye, si algo nos atrae demasiado o nos es muy repulsivo, algo hay ahí que revisar para que estemos en ese equilibrio. Y luego, justo tiene mucho que ver también con lo que a mí me dice mucha gente de Miguel, pero si eres espiritual o ¿por qué quieres tener dinero, no? O si tienes dinero, ¿por qué eres espiritual? Porque es perfectamente compatible y es el camino del medio, es decir, vale, pues la espiritualidad es maravillosa y estamos en un mundo material, que también eso es maravilloso, pero no quiere decir que el tenerlo te hace mejor persona o no tenerlo te hace peor persona, para nada. Es, si ha llegado, disfrútalo. Si Claro. te ha No, llegado, gestiónalo, disfrútalo. ni siquiera llega, lo manifiestas desde adentro. Lo material y lo espiritual son las dos alas de un pájaro. Entonces, si un pájaro volara solamente siendo espiritual, se cae. Y si volara siendo solamente material, se cae. Yo he sostenido siempre que el dinero es la manifestación más espiritual de todas, porque espíritu se manifiesta a través de este cuerpo físico precisamente para traspasar las leyes de la materia. Y el dinero, o como se representa el dinero, en papelitos pintados, en tarjetas de crédito, en valores en la bolsa, en lo que sea, en rifas, en regalos, porque todo tiene que ver con tu riqueza interior, es quien te permite ir más allá. Poder comprar tu curso, poder comprar tu libro, poder crecer, poder viajar, poder disfrutar, poder, todo eso te lo da la capacidad de manifestar en la densidad, pues tu propia riqueza interior, obviamente. Mm. Me De gustaría hecho, que nos contaras un poco con estos principios desde el atletismo que logras traspasar a tu vida personal. ¿En qué momento dices, yo quiero compartir con el mundo cómo lo he logrado y cómo poder ayudarle a los entrenadores que a veces están o en su casa o en un gimnasio o en, no sé, en alguna parte, cómo poder hacer de su entrenamiento un ayudarle a un montón de gente que está quieta en un escritorio o en un sofá y se está muriendo por estar quieto y se está envejeciendo por estar quieto y decir, tú puedes tener un negocio de alto rendimiento y cómo te dedicas también a entrenar a esos entrenadores para que pongan sus talentos al servicio de los demás, no desde un negocito, sino desde un negociazo, porque como dice alguien en mi comunidad que amo profundamente, Mirta, si nos estás viendo, dice, a mí poder vender o darle a cambio un servicio a alguien desde su bienestar, sea porque estoy promocionándole un producto de nuestra comunidad de IRB o los propios productos que ella vende también que son de salud, es dinero feliz. Y amo ese término de dinero feliz. Yo gano dinero mientras ayudo a otros a crecer o a generar bienestar. ¿Cómo empatas? ¿Cómo haces que ese alto rendimiento que tuviste en tu atletismo, en tus medallas, cuéntanos un poco de eso, logras pasarlo a la vida real y ahora logras multiplicarlo haciendo que otros también puedan pasar sus vidas al siguiente nivel gracias a lo que les enseñas? qué bonito. Pues estoy súper de acuerdo que al final el dinero tiene que ser feliz, por un lado, y por otro que todo éxito sin disfrute es realmente un fracaso. Mucha gente que consigue entendiendo éxito, el que lo entiende como solo dinero o solo fama, pero no ha disfrutado del proceso, es un auténtico fracaso, porque al final eso se va a caer. Por eso es tan importante cuidar las áreas en nuestra vida y, y el éxito es maravilloso siempre y cuando, lógicamente, va acompañado de ese bienestar, de esa plenitud, esa felicidad
que eso es algo ya interno, o sea, la felicidad es algo interno, no depende de algo externo. Esto también me lo ha enseñado la vida y al cabo de los años. Y también, justo lo que decías, algo que yo también he vivido es que cuanto más rico ha sido mi mundo interior, más rico ha sido el mundo exterior en el que vivo. O sea, yo sé lo que es no tener nada de dinero y estar en números rojos y perder la casa y porque no, por la situación que decía a los 20 años, y sé también lo que es generar, por ejemplo, más de 1 millón de euros o de dólares con un solo proyecto. Y sé lo que es el estar en bancarrota absoluta o el estar con esa abundancia económica y también abundancia en salud, en amor y en otras áreas, porque al final es justo lo que tú siempre comentas también de la frecuencia, con qué te conectas, Claro, con qué, con qué vibras. Vibras con la escasez, vibras con la abundancia y al claro. final el mundo solo entiende de abundancia. O hay abundancia Claro, de la escasez. abundancia es una ley que multiplica lo que hay en ti. Si en tu mente hay escasez, la abundancia llega a multiplicar la escasez. Entonces la escasez se verá plenamente multiplicada, porque la abundancia es una ley como la de la gravedad. Entonces, no pidas ser abundante, no manifiestes ser abundante porque ya eres abundante. ¿De qué eres abundante? Ahí es donde está la clave. ¿De qué eres abundante? Total. Y claro, llegó un punto en el que dije, a ver, a mí me iba muy, muy mal, ahora me va muy bien, yo quiero echar una mano a personas que estén en mi situación, que sean, por ejemplo, entrenadores o nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Luego han entrado personas de otros sectores, incluso dibujantes de tatuajes, músicos, ingenieros. Bueno, Y ahí creamos el Club de 0 a 5 para echar una mano a profesionales a que pudieran crecer aprovechando el mundo online, porque es algo que yo he hecho a través de todo lo que nos ofrecen las redes sociales o internet, pues empezar un proyecto desde cero, con un hobby que tengamos, hacerlo crecer y por eso nació el Club de 0 a 5, que tiene ya más de 2 años y han pasado más de 1.500 personas por el club en este tiempo. En muy poquito tiempo, mucha gente con muy buenos resultados. Y todo ha sido porque lo hemos hecho todo desde el amor, eso es lo primero, y luego hemos dado todo lo que nos hubiera gustado a nosotros recibir cuando empezamos. Y claro, cuando tu cliente ideal es tu yo del pasado, sabes perfectamente qué necesita, cómo se claro. siente, qué piensa, qué es lo que quiere, cuál es el camino, porque ya lo he recorrido durante estos años y las personas que hemos creado el club también. Y por eso creamos antes de eso el marketing para entrenadores, que ya digo, además de entrenadores hay de otros sectores, y el club de 0 a 5, que es ese plan de acción paso a paso que ir haciendo para que nos vaya bien. Porque llega un punto Buenísimo. en el que cuando te va muy bien, imagino que a ti te pasa también, Jimena, que te va muy bien y quieres que a otros también les vaya bien. Y por eso Obvio, compartimos. claro, claro, porque es que además entre más se multiplica el bienestar, esto que había antiguamente del egoísmo, de yo descubrí esto, lo guardo todo para mí. No sé, es que el mundo no soy yo, estamos totalmente interconectados. Entonces, entre más compartamos, entre más nos conectemos, entre más podamos multiplicar lo que hacemos y el bienestar que hacemos, viviremos en un mundo de mayor bienestar en lugar de un mundo de egoísmo. Egoísmo es me lleno de amor, me lleno de lo que soy, ¿para qué? Para rebosar de eso y multiplicar eso en los que me rodean, no para guardármelo y volverlo escaso, para nada. Quiero aprovechar antes de que sigas que aquí abajo les estamos poniendo la página de Miguel, miguelcamarenasalud.com/emprende, donde ahí él te está dando un curso gratuito maravilloso para que puedas como poner en práctica todo eso que nos estás diciendo y obviamente yo aquí con Miguel me podría quedar como una semana entera hablando sin hacer un stop porque tienes un montón de cosas que compartirnos. Así es que vamos a dejarles por aquí también las redes de Miguel. Aquí tienen su Instagram, @Miguel Camarena Salud, para que lo que no alcancemos a decir aquí lo puedas empezar a seguir en sus redes y acuérdate ir a su página con /emprende y que puedas hacer uso de ese curso gratuito para que lo que no alcanzamos a decir aquí puedas seguir en contacto con él. Pero no te interrumpo más, Miguel, sigue. Sí, vamos, muchas gracias de corazón también. Y este regalo me apetecía hacerlo porque es un mini curso de un poquito más de 6 horas para que las personas que lo hagan sepan cómo empezar a emprender desde cero o el que ya tiene un proyecto hacerlo crecer, cómo analizar bien todo y que nos vaya bien. Porque para mí el emprendimiento es la manera de poner los dones y talentos al servicio de la humanidad. Es el medio que tenemos para poner todos nuestros conocimientos o dones, talentos al servicio del mundo. Y me parece que estamos en un momento mundial muy curioso en el que emprender va a ser necesario para muchísimas personas. Entonces, ante grandes crisis, como la que puede haber, hay grandes oportunidades, todo es según lo veamos. Así que yo animo desde aquí a
esté en el país que esté, viviendo la situación que esté viviendo, que siempre la moneda tiene dos caras y puedes verlo desde la cara del malestar o desde la cara de las oportunidades. A veces toca apagar la televisión, seguir solo por redes sociales a personas que aporten Ojalá y la desde el amor. paguemos siempre, ojalá la paguemos siempre. O Total. sea, o sea, para ver cosas que nos nutren y no noticieros ni cosas de estas que nos bajan la vibración. Claro, al final la televisión es una programación para masas que nos programa para la escasez, que nos solo hay que ver el 90 y pico por ciento de los programas que hay vibran muy bajito, o cosas desde el miedo, desde la ira, desde la rabia, desde el orgullo, de soy mejor que tú y discusiones. Y muy poquito realmente está en el amor, amor incondicional, muy poquito. Entonces, vamos a buscar información de personas que estén más en esa vibra de amor, que se nota, al final se nota quien te Claro, cuenta algo para meterte miedo o quien te cuenta algo para que seas más feliz, vivas mejor. Entonces es importantísimo porque todo en nuestra vida nos programa, todo. Las conversaciones con amigos, con familiares, lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos en Internet, todo nos programa. Entonces, me gustaría que todas las personas que nos ven y nos escuchan se pregunten para qué siento que me estoy programando durante todo el día. ¿Me estoy programando para el miedo y la escasez y el odio, el rencor, el resentimiento y el orgullo? ¿O me estoy programando para el amor, la paz, el amor incondicional, la aceptación? ¿Para qué me programo? En función de lo que veamos. claro, claro, buenísimo. Y por eso es tan importante, yo uso siempre una analogía y es que la compasión, porque yo hablo de que el ser humano tiene cuatro pilares, que son la presencia, ¿no? La sabiduría, la compasión y el amor. Y que la compasión se ha como tergiversado muchísimo por la lástima, ¿no? Entonces la lástima tiende a dar el pescado, ¿no? Como decía nuestro gran Confucio. Y estamos aquí es para enseñar a pescar. Y siempre tengo una analogía y es si alguien se va a un agujero negro, como ese que tú nos contabas en el que te fuiste a tus 21 años, donde estuviste en el gran pozo, ese es el gran agujero negro. Si yo te lanzo un lazo y te jalo, es probable que te ayude a salir del agujero negro. Pero si encuentras otro agujero negro, pues te vas a volver a caer. Y si yo ya no estoy ahí o no hay nadie para lanzarte el lazo, te quedas en el agujero negro. Entonces la analogía es aprende a hacer push-ups, porque cuando aprendes a hacer push-ups, brincas del agujero negro y te puedes caer en cualquier agujero negro que vas a poder brincar para estar afuera. Entonces no se trata de lanzarte un lazo, se trata de enseñarte a hacer push-ups. Y los push-ups no solamente están para la parte física, sino para todo en la vida. Nos la pasamos haciendo push-ups para aprender a brincar y para poder tener ese alto rendimiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pues gracias Miguel por ese regalo que nos estás dando de ese curso de casi 6 horas, porque eso es enseñarte a hacer push-ups en tus negocios, poder tener como este esquema maravilloso de qué talento tengo, para qué soy bueno y cómo lo organizo, porque no hay nada más maravilloso que convertir nuestro propósito en nuestro negocio. No que el negocio sea el propósito de la vida, sino que tu propósito de vida se convierta en un negocio. Eso es divino. Me parece precioso. Y fíjate, algo, me has hecho recordar algo, que yo en atletismo hacía mucho vallas, era especialista en 400 metros vallas. Y justo lo que has explicado tiene mucha relación, porque en la vida, cuando la vida nos trae una valla, imagínate de medio metro, pues nosotros tenemos que poder saltar más de medio metro. Entonces, si luego la vida nos vuelve a traer una valla de medio metro, siempre la pasamos. Pero claro, ¿qué hace la vida para que crezcamos? Nos va trayendo vallas cada vez un poquito más altas y son regalos, porque aunque lo veamos como un problema, decir, "Buah, ¿cómo voy a superar eso?". Tú creces, superas esa valla y da igual las veces que venga después, porque ya la pasas de manera muy sencilla. Al final, cuando viene un problema de nivel 10, nosotros crecemos hasta un nivel 11 para superarlo. Y si luego llega un problema de nivel 12, pues crecemos a un nivel 13. Y es un regalazo. Entonces, vamos a ver todo problema como un maestro encubierto y cada adversidad como un regalo que nos trae la vida para crecer, porque estamos aquí para aprender, para evolucionar, también para disfrutar. Y si no hubiera problemas, no creceríamos, nos quedaríamos siempre estáticos igual. Y como tú decías, el movimiento es clave, hay que moverse, si no, envejecemos. El que se queda quieto es el que envejece. Sí, total, total. Qué maravilla, Miguel. Pues bueno, quiero que nos dejes aquí tus comentarios de qué te ha parecido este conversando con Jimena, con Miguel Camarena, porque creo que en
casi una hora que ya estamos a punto de completar. Creo que estás dispuesto a moverte. Eso aspiro en la vida. Confío en que a partir de ahora te muevas, como dice Miguel, si estás en un nivel 10 a un nivel 11 o 12, porque eso implicará que luego tengas un reto de nivel 15 para llegar al 20 y como los números son infinitos, vinimos a evolucionar de manera infinita. Así es que Miguel, quiero darte infinitas gracias por tu tiempo, por tu amor, por tu generosidad, por tu humildad, por toda esa maravilla que nos has compartido. Y antes de cerrar esta charla deliciosa, me encantaría que nos dejes a toda mi comunidad y a todos los que estén aquí de mi comunidad o de la comunidad de Miguel o de donde quiera que hayas estado, si por causalidad llegaste aquí por primera vez y te estés nutriendo de todo esto, quiero que nos dejes con esa frase que implique que realmente todos los que están aquí los lleve a que una vez que cierren este programa digan, ok, voy a ponerle acción a esto porque esto mejoraría mi vida, mejor dicho, evolucionaría mi rendimiento en todo. ¿Con qué frase quisieras cerrar este programa de hoy? Wow, solo una, Jimena. Mamma mía, solo una. Pues realmente, si me pudiera quedar solo con una, sería que el éxito realmente se da cuando acortamos todo lo posible el tiempo entre el que aprendemos algo y lo aplicamos. Así que ahora las personas que están aquí han aprendido ciertas bases, principios, pues aplicarlo ya, ahora, porque el mañana nunca llega, entonces aplicarlo ya, porque ahí está ese éxito, como decíamos al principio, que vale más un gramo de acción que una tonelada de intención. Aplicarlo ya. Pues bueno, eso fue lo que yo me quedé de ti desde que te conocí y es aplicarlo ya. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy porque todo es un hoy. Así es que recordarte que sigas a Miguel en @Miguel Camarena Salud en su Instagram, que te apuntes ya mismo a su entrenamiento que generosamente nos está regalando a todos. Recuerda con lo que empezó Miguel, que meditar es muy importante. Para mí meditar más allá de una técnica es vivir en estado meditativo las 24 horas del día, estés durmiendo o estés despierto, porque los sueños también son un entrenamiento para la vida y que puedas mantenerte en tu centro para que puedas tomar decisiones apropiadas, para que puedas decidir dar clic a lo que cambia tu vida, para que puedas decidir no distraerte en lo que te hunde, en el agujero negro o en ese pozo sin salida y que comprendas que tu vida siempre puede ser de alto rendimiento, pero como lo decía Miguel, desde la flexibilidad, desde el gozo, no desde el logro, no desde la meta, no desde el forzarte más allá, sino desde el ser feliz absolutamente. Miguel, infinitas gracias, gracias, gracias. Y bueno, confío en que nos sigas acompañando en nuevos conversandos con Jimena para que tienes mucha sabiduría para entregar y qué delicia que nuestra comunidad se haya visto empapada de toda esta sabiduría. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a ti de corazón y a todas las personas que nos habéis escuchado y nos habéis visto. Vale, muy bien. Besitos para todos. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado hoy y nos vemos el próximo miércoles en Jimena Responde y nos vemos en nuevos Conversando con Jimena. Besos para todos y a poner en práctica, lee todo lo que escribiste por aquí y a poner en práctica para que ese gap, esa brecha entre el éxito y la realidad se acorte y sea todo hoy. Besitos.